los productores de neumáticos, de llantas, son un sector que también van a incrementar sus inversiones en México. Esto producto pues del desarrollo natural y exponencial que está teniendo la industria automotriz en nuestro país. En los últimos años se han asentado las principales armadoras nuevas automotrices, expansión de las que ya estaban y evidentemente un proveedor de este sector como son los llanteros no se pueden quedar atrás. Vamos a hablar de cuál es el futuro de esta industria. Me da mucho gusto recibir a Raúl Castillo. Él es el presidente de la Asociación Nacional de Distribuidores de Llantas y Plantas Renovadoras. Raúl, bienvenido. ¿Cómo estás? Buenas noches. Muy buenas noches, Darío. El mercado, ¿qué se puede esperar para México en cuanto a su desarrollo de la industria de llantas? Yo creo que hoy en día nos encontramos en un momento clave. Es un momento de expansión de la industria, de crecimiento y consolidación, pero también un momento importante de decisión de qué es lo que va a pasar con el futuro de la industria. Básicamente de lo que te hablo es, hoy en día tenemos que importar muchas llantas a México, derivado básicamente de la enorme cantidad de demanda que hay de la industria de automóviles que están establecidas en México, y eso hace que haya un déficit de llantas que tiene el mercado nacional, las tenemos que importar. Creo que la importación de llantas es una necesidad y es una práctica muy sana para el negocio, para el tema de la competencia. Sin embargo, hay que decidir qué vamos a importar. Si queremos un mercado de calidad y por ende de seguridad, o queremos importar producto barato nada más, que afecta obviamente a los usuarios a final de cuentas. Y algo importante, ¿dónde las vamos a comercializar las llantas? ¿Qué te parece si vamos por partes? ¿Tienes idea de cuánto se está importando actualmente el mercado cuánto produce? Porque hemos visto anuncios recientes como Goodyear, en su momento Michelin, la llegada de los indios que compraron Tornel. La industria llantera estuvo en crisis hace unos cuantos años atrás y se está reconformando. ¿Cómo está la producción actualmente y cómo está la importación? Ok, te platico. Yo creo que la industria está creciendo a la par de la industria automotriz. O sea, cuando crece la industria automotriz, crece todo. Pasamos de producir hace 5 años apenas 1.5 millones de autos, hoy producimos 3.2, 115% más en solo 5 años de autos. Y las llantas ha pasado lo mismo. Producíamos hace 5 años 14 millones de llantas, 13.8, hoy producimos 25 millones. La industria también crece, pero está creciendo, aunque de manera rápida, no tan rápida como la industria automotriz. 80% creció la fabricación de llantas, 115% creció la industria automotriz. Eso hace que, aunado a que hoy en día las fábricas destinan una gran cantidad de su producción al equipo original, casi 27% se va ahí, eso aunado a que se exportan muchas llantas, porque la industria llantera nacional es una industria de alta calidad. Entonces se exporta, el año pasado exportamos 14.4 millones de llantas. Y eso hace que el año pasado ya hemos tenido que importar 25 millones de llantas. Esa importación se hace vía las propias fábricas que hoy en día están establecidas en el país y también a partir de lo que llamamos los otros importadores. Entonces la cantidad de llantas que se importaron, 25 millones, alrededor de esa cantidad, y la producción del año pasado fue de 25 millones de llantas. En ese escalafón o categoría de los otros importadores, ¿están incluyendo ustedes las importaciones de llantas usadas? No, ahí en esa parte no. A ver, ¿quiénes son los otros importadores? Y luego, si quieres, vamos al tema de las llantas usadas. Perfecto. Los otros importadores son los que no son las fábricas que están establecidos en México, son grandes comercializadores de neumáticos. Por ejemplo, cadenas de tiendas de autoservicio que puede luego las ser venden una ahí. Parte cadenas de tiendas de autoservicio, otros grandes importadores, no digo marcas para no favorecer a nadie, pero son esos grandes importadores que tienen presencia incluso en otros países y que importan una serie de marcas al país precisamente para poder abastecer el mercado. Pero también en eso tenemos el problema que a raíz de que hay este surgimiento de necesidad de importación, hay muchos pequeños importadores, que yo le llamo poco serios, que traen cualquier cosa al mercado y que están afectando seriamente la calidad de los productos que comercializamos hoy en México y además que están entrando con un tema de precio únicamente sin importar el tema de la calidad. Ahora, ¿qué pasa con la actividad de la importación de llantas usadas? Que eso, digamos, sería algo todavía muy aparte y muy preocupante. Muy preocupante porque hoy en día, al amparo, o sea, basado en una ley que tienen la Secretaría de Economía, hoy en día al país entran cerca de 1 millón y 1,5 millones de llantas al año usadas
para reuso. No estamos hablando de las llantas usadas que se utilizan como materia prima del renovado, esas son totalmente legales y se necesita. Pero hablo de las llantas lo que conocemos normalmente como gallos. Llantas que hay una autorización para entrar por la frontera del país, básicamente en Ciudad Juárez y en Mexicali, y esas llantas entran al país. No se quedan en la zona norte como argumenta la autoridad, que es un pedimento solamente para abastecer un mercado en la zona norte. La realidad es que ya estando en México no hay fronteras y esas llantas llegan a todo el país y son llantas que obviamente nadie revisó, nadie sabe si están caducadas o no, nadie sabe sus condiciones, cómo están las llantas y representan un riesgo para el usuario. Entonces tenemos ahí una afectación de tema de seguridad, porque obviamente son peligrosas. Tenemos un tema de afectación al comercio formal, porque esas llantas normalmente son comercializadas en el canal informal, en mercados, en las banquetas, ahí es donde se comercializan esas llantas. Y tenemos una afectación ecológica, un pasivo ecológico importante. Una llanta normalmente tarda 4 años en estar en la basura. Una llanta de esas tarda 3 meses. Entonces lo que estamos trayendo es basura, simplemente. Basura insegura y que afecta al comercio. ¿Cómo se puede, digamos, ajustar la regulación de tal suerte que se tope la creciente importación? Porque me imagino que es un fenómeno creciente, la importación de llantas usadas. Sí, yo creo que esto es una decisión de gobierno. Al final el gobierno es el que da el pedimento para traerla. Creo que nos tiene que suceder algo como lo que pasó con los autos usados. El año pasado, y veamos lo que pasó, el gobierno empezó a cancelar algunos de los amparos que había para importar autos usados, se ven menos autos y la industria nacional de automóviles tiene un crecimiento importante. Creo que lo mismo tiene que pasar. No veo necesidad de por qué tenemos que importar llantas usadas. Cuando tenemos un mercado abierto que favorece totalmente la importación de productos, creo que si caemos en eso, al rato vamos a importar ropa usada, calzado usado, computadoras usadas, refrigeradores usados. Y creo que eso no es lo que necesita el mercado. Sobre todo cuando hablamos de un producto que tiene que ver directamente con la seguridad de los usuarios. Atendiendo justamente a este aspecto de seguridad, recomiéndale por favor al consumidor, a nuestros amigos, cómo deben comprar una llanta, dónde y cuáles son esos detalles que deben observar, cuáles son las características que deben tomar en cuenta a la hora de hacer esa decisión de compra. Mira, la llanta, yo siempre les digo algo, la llanta no es un plátano, no es una naranja, no es una lechuga. Es un producto de ingeniería altamente sofisticado que tiene características particulares de rangos de velocidad, de carga y de aplicaciones. El usuario es complicado que sepa todo esto, entonces debe de acudir a un centro de servicio autorizado. Hoy en día en Andeyac tenemos una serie de distribuidores perfectamente bien establecidos en el país, identificados con una o varias marcas de llantas. Tenemos cerca de 2.230 centros de servicio en todo México. Ese es el lugar indicado para comprar una llanta, porque ahí normalmente van a encontrar a alguien que los va a asesorar sobre sus hábitos de manejo y sus aplicaciones que tienen de la llanta. Y seguramente le van a recomendar la llanta indicada para lo que él la necesita. Desafortunadamente hoy en día cuando el usuario va a un centro de servicio, de un autoservicio, y toma una llanta, la toma sin conocer nada. Nos pasa comúnmente que llegan los clientes al centro de servicio con una llanta que no es la adecuada para el vehículo, ni siquiera en tamaño. ¿Dónde se compran las llantas con mayor regularidad? Así como lo acabas de escribir, en una tienda de autoservicio. Hoy en día la mayor parte de la comercialización de la llanta se hace vía los centros de servicio autorizados de las diferentes marcas, los 2.200 que tenemos. Pero una parte importante, por cuestión quizá de precio y sobre todo de desinformación del usuario, la comercialización se hace en los autoservicios, en esas grandes cadenas comerciales, tampoco digo nombres, pero bueno, todo el mundo las conoce, y desafortunadamente ahí no encuentran la asesoría para hacerla. Entonces el usuario está en riesgo de poner una llanta de su vehículo que no es la adecuada. Hay algo importante que me gusta decir a los usuarios. La llanta es lo único que toca el suelo de su vehículo. La llanta es lo que hace que el vehículo camine, dé vuelta y frene. Si la llanta no es la adecuada, pueden tener un problema con el tema de seguridad. Por eso la recomendación es no las compren en esos lugares, acudan a un centro de servicio. Y les voy a dar una recomendación más. Si lo primero que hacen cuando llegan a preguntar por una llanta les dan el precio, ese quizá no es el mejor lugar para comprar. Normalmente al usuario hay que hacerle un par de preguntas para conocer sus hábitos de manejo y su uso para poderle dar la mejor recomendación. Pues Raúl Castillo, presidente de la Asociación Nacional de Distribuidores de Llantas y Plantas Renovadoras, qué bueno que viniste esta noche. Te agradezco mucho, Darío, muchas gracias. Mucha suerte. Gracias. Gracias por el favor de su atención. Le invito a que sigan la programación de Excelsior Televisión. Muy buenas noches y que descansen.
Te invitamos a seguir cuestionando la información con los siguientes videos.